Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 24 en el ciclo C, es decir, el ciclo de San Lucas. El texto de hoy es uno de los más conocidos de este evangelista, corresponde al capítulo número 15. Además, es un texto, es decir, lo que se lee en la Santa Misa es bastante extenso, probablemente después de la Pasión del Señor, que también se leyó el Domingo de Ramos de este ciclo C. Este es el evangelio más largo que se lee en la misa de los domingos para San Lucas, para el ciclo C. El tema general es muy fácil de discernir. Se trata del amor compasivo, del amor misericordioso de Dios, expresado en tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, concretamente una dracma, moneda antigua, una dracma perdida, y luego un hijo perdido. Vamos entonces con esos textos, pero primero, por supuesto, invocamos, suplicamos el don del Espíritu Santo. Solo con la gracia del Espíritu Santo podrá esta palabra dar su pleno fruto en nosotros. Una advertencia última, sin embargo: tengamos en cuenta que ante un texto que es tan extenso y que es tan supremamente rico, no vamos a poder entrar en todos los detalles. El solo vocabulario tiene una fecundidad, tiene una riqueza que nos asombra. Así que procuraremos, dentro de un tiempo razonable, proporcional a esta clase de programas, procuraremos ofrecer lo mejor. Pedimos la gracia del Espíritu Santo, nos acercamos a la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vayamos a nuestro texto y, como de costumbre, haremos primero la lectura en nuestra lengua. Son los versículos del 1 al 32 de este capítulo 15 de San Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Es el texto bellísimo de este capítulo número 15 de San Lucas, las tres grandes parábolas de la misericordia. Observemos que estas parábolas tienen elementos en común. Por ejemplo, en las tres parábolas se trata de una pérdida y se trata de una recuperación y después una gran alegría. Miremos rápidamente, porque creo que es de los temas principales que están aquí. Entonces nos vamos al versículo 4 y encontramos aquí está por primera vez el perder. Tis anthropos ex Simón. ¿Qué hombre de vosotros, o sea, quién de vosotros? Ejon hecaton probata, que tiene 100 ovejas. Hecaton significa 100. 100, de ahí viene, por ejemplo, una hecatombe. Literalmente una hecatombe era un sacrificio de animales en honor a los dioses o en honor a Dios, y ese sacrificio incluía 100 animales. Por ejemplo, 100 toros, vamos a sacrificar 100 toros. Podemos imaginarnos lo que representa pues ese volumen de sacrificio. Esa es una hecatombe, hecaton. Entonces, tis anthropos ex Simón, ejon, hecaton probata, que tiene 100 ovejas, kai apolesas. Ese es el verbo, este verbo que estoy destacando ahora, el verbo apolesas. Está por primera vez en el versículo 4. ¿Y cuál es ese verbo apolesas? Que lo hemos encontrado en otras oportunidades. Pues apolesas viene del verbo apolumi, y apolumi significa perder. Eh, Perder de un modo total. Perder, por ejemplo, en el sentido de destruir. Perder en el sentido de una catástrofe. No es el simple extraviarse, como por ejemplo que uno tiene algún aparato y lo dejó, pero no sabe dónde, y uno dice: se me extravió. No, esta es la pérdida, es lo que está destruido, es lo que está completamente
fuera de nuestro alcance. Pero, ¿qué pasa con esta oveja? Dice aquí que hay apolesas exautón gen y pierde de ellas una. Entonces, tiene 100 ovejas y pierde una. Y ahora pregunta Cristo, U cataleipei ta eneconta enea. Eneconta enea significa las 99. Cataleipo quiere decir dejar atrás, dejar a un lado. Puede significar también posponer, que es un significado interesante porque está indicando que de alguna manera en los intereses de Dios, eh, aquel que se ha extraviado, aquel que se ha perdido, pues tiene una especie de prelación. Hay como una especie de opción preferencial, es la palabra que estoy buscando, por el que se ha perdido, la opción preferencial. Entonces, apolesas exautón gen, habiendo perdido una versus las 99, u cataleipe ta enene conta enea, las 99, enteremo, deja las 99 en el campo, caiporeu etai, epi ton apolulos, geos geureuto, y camina epi to apolulos. Apolulos, ¿qué quiere decir? Quiere decir la oveja que se perdió, la perdida, va detrás de la perdida. Entonces, también aquí nos van a aparecer unos elementos interesantes, porque fíjate que la expresión de la misericordia en esta parábola de la oveja perdida implica el que el pastor, ¿cierto? El dueño de las ovejas, se pone en camino y va y la busca. En el caso de la dracma perdida, la mujer enciende una lámpara y busca cuidadosamente, sale en busca de esa moneda extraviada. Pero la expresión de la misericordia en la parábola central de este pasaje, de este domingo, que es la parábola del hijo pródigo, nos muestra una misericordia extraña, porque el papá no sale detrás del hijo. Entonces aquí también hay una enseñanza para nosotros. A veces parece que Dios se pone en camino y sale a buscarnos, pero en otras ocasiones como que Dios nos aguarda. ¿Cuál es el motivo de esto? Trataremos de encontrarlo al leer el texto, al seguir leyendo el texto. Entonces, en la parábola de la oveja está el verbo apolumi aquí, apolesas, habiendo perdido, exautón gen, habiendo perdido de esas ovejas una. Ahora miremos acá la parte de la alegría. Kai heuron epitícesin epitus homus, ¿cierto? Epitus homus, sobre los hombros, homos es el hombro. De hecho, la palabra húmero está conectada etimológicamente con el hombro. El húmero es uno de los huesos que tiene que ver con el hombro, pero sobre todo el omóplato, el omóplato. Homos es el hombro. Entonces, epitícesin la pone, la carga, ¿cierto? Tícemi es poner, epitícemi es poner encima, cargar, epitus homus autú, sobre sus hombros, jairon, jairon. Y aquí aparece por primera vez la alegría, con la alegría. Entonces, el ciclo que tienen estas tres parábolas es la pérdida, bueno, si lo vamos a decir completo, había una armonía inicial, luego una pérdida, luego una recuperación y luego una alegría. Son los cuatro pasos, ¿cierto? Una armonía inicial, una pérdida, una recuperación y una alegría. Y esta es la Biblia entera, la Biblia entera. La armonía inicial es la que aparece en el jardín del Edén. La pérdida es el pecado original y todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores. La recuperación es toda la historia de la salvación hasta llegar a la redención en Cristo. Y la alegría es la que aparece en las bodas del Cordero en el Apocalipsis. O sea que de algún modo, este capítulo 15
de San Lucas resume toda la Biblia y resume la historia de cada uno de nosotros. Pensemos, por supuesto, la mayoría de nosotros somos bautizados, pensemos lo que esto significa. El día de nuestro bautismo hay esa armonía inicial. Luego viene, tristemente, la obra del pecado, particularmente nuestros pecados personales y las consecuencias que sufrimos de los pecados de otros. Ese es el segundo paso. Después, tercero, viene la historia de nuestra conversión. Dios nos recupera y luego la alegría de haberse convertido, que es la alegría que uno muchas veces experimenta cuando hace un buen retiro espiritual, cuando uno hace una buena confesión y experimenta esa alegría de ser restaurado. Ese es el ciclo que aparece en estas tres parábolas. Y luego es una alegría que se comparte. Alguien dijo, y es una frase muy feliz, la tristeza compartida es media tristeza, la alegría compartida es doble alegría. Por eso dice, Kaielthon eiston oikon, synkaleitus filus, kaitus geitonas legon autois. Y yendo eistonoikon a la casa, synkalei, synkalei quiere decir, pues kaleo es llamar, synkalei es convocando, llamar alrededor. Por eso dice, llegando a casa, convoca. Synkalei tus filus, esos son los amigos. Kaitus geitonas, esos son los vecinos, los amigos y los vecinos. Legon autois, synharete moi. Synharete, otra vez ese syn que está indicando lo que son las acciones conjuntas. Entonces, está el synkaleo, que es el llamar a todos para que se congreguen, y está el alegrarse, alegrarse con el otro. Synharete moi. Synharete moi quiere decir, alegraos conmigo. Es bien interesante lo que dice, cómo llama a los amigos, pero llama también a los vecinos, en acusativo los geitonas. Y es interesante que llame también a los vecinos, no solo a los amigos, porque quiere decir que esta alegría no es solo para los que ya me conocen y me quieren, sino también para mi prójimo, el que está cerca. ¿Y por qué esto es interesante? Es interesante porque uno puede asociar los amigos con aquellos que ya comparten mi propia fe. ¿Y quiénes serían los geitonas en acusativo? Los geitonas, ¿quiénes serían? Pues los vecinos son aquellas personas a las que con la alegría del Evangelio quiero conquistar para la causa de Dios. Es decir, que en primer lugar, la alegría que se siente con la conversión nunca es una alegría solitaria. Las alegrías del mundo muchas veces son alegrías individualistas, alegrías de yo conmigo. Acuérdate el rico que tuvo una gran cosecha y entonces ese rico quiere disfrutar él solo. Así no es. Cuando se trata de la alegría de Dios, así no es. No es la alegría de cada uno solo. Es una alegría que se expande, como el amor que también se expande. El amor que quiere alcanzar a otros, la alegría que quiere alcanzar a otros. Y en esos otros están los amigos, pero están también los vecinos, que no son todavía mis amigos, pero yo quiero con mi alegría que a ellos también les llegue el beneficio, el gran beneficio del Evangelio. Miremos ahora la siguiente parábola, la parábola de la moneda extraviada, una moneda de bastante valor en aquella época, que es la moneda, la dracma. Entonces dice, Synharetemoi, heuron, porque he encontrado, porque encontré, toprobaton mu, mi oveja, topolulos. Topolulos es la oveja perdida, la oveja que se había perdido. Todo esto es del verbo apolumi, y permíteme que te recuerde que el verbo apolumi es un verbo muy fuerte porque está indicando aquello que se había arruinado. Y efectivamente eso es lo que viene Dios a hacer con su misericordia en nuestra vida. Tomar nuestras vidas arruinadas, tomar nuestras vidas destrozadas y hacer de ellas una historia distinta. Luego dice acá, otra parábola. Bueno, pero antes de la parábola nos habla de la alegría, o sea, pasa de este plano
pasa de este plano, llamémoslo puramente material, natural, a la alegría sobrenatural. Lego humin, jotijutos, os digo que de la misma forma, jutos, o sea, así, hará en tu urano estai. Alegría en el cielo habrá. Hará es la alegría. Es la misma raíz del saludo típico griego. Jaire, alégrate. Hará en tu urano estai. Epi geni hamartoló. Con un solo. Geni significa uno solo. Estai epigeni hamartoló. Con un pecador, con un solo pecador, metanounti, metanounti. Metanoeo, metanoeo, está indicando el cambiar el nous, el cambiar el nous. Nous es la mente. Entonces, metanoeo es el cambio de la mente. Pero aquí tenemos un punto que ya lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, y es que en la traducción en latín, este metanoeo se tradujo por penitentiam agere. Esto tiene sentido porque, a ver, ¿cuál es el origen de la palabra penitencia? Ahora estamos pues en el tema del latín. ¿Cuál es el origen de la palabra penitencia? Pues me penitet en latín quiere decir me arrepiento, me disgusta, eh, no me siento bien, por ejemplo, con lo que decidí. Y eso por reflejo está indicando un cambio en la persona, porque antes quería algo y ahora no lo quiere. Entonces, el sentido original de penitentiam agere en latín significa el cambiar la percepción o cambiar la apreciación o la valoración que yo tenía de algo. Por eso la expresión clásica latina me penitet, es decir, esto no me gusta, esto me fastidia, esto pues ya no me satisface. Entonces, la penitencia en el latín clásico tiene un sentido que es bastante interior, bastante profundo, pero el grave peligro que tiene la expresión latina es que luego la expresión penitentiam agere se puede entender como una cosa puramente exterior. Por ejemplo, la penitencia que se hace en términos de ayunos, en términos de sacrificios, en términos de maltrato al cuerpo. Y claro, se puede hacer también, y esa penitencia pues es válida y la han hecho los santos, siempre pues bajo la guía del Espíritu Santo. Pero cuidado con quedarnos con ese aspecto puramente exterior de la penitencia. Reitero, incluso en el latín clásico, cuando se habla de hacer penitencia, se habla de un cambio interior en la percepción, en la valoración, en la satisfacción que yo encontraba en algo. En griego no existe este problema porque se utiliza la expresión metanoeo, que tiene claramente ese sentido de cambiar la mente, ese sentido de cambiar la opinión o la apreciación que uno tenía. Entonces, por eso se suele traducir metanoeo por arrepentirse o por convertirse, que son verbos que indican en primer lugar la acción interior. Lo que estoy tratando de destacar es que en griego y en lenguas modernas como el inglés, el francés, el español, este metanoeo se entiende como una acción interior, un cambio interior, mientras que en latín, este es un caso en el que el latín sale un poquito perdiendo, en latín la expresión penitentiam agere tiene el peligro de quedarse quizás un poquito en el aspecto exterior solamente. Fíjate que aquí estoy leyendo la expresión latina. Dico vobis ita gaudium eridincello super uno peccatore penitentia mayente. ¿Ves? Entonces ahí aparece el pecador que hace penitencia. Literalmente sería eso, un momento. No es eso. Es el pecador que cambia su mente, es el pecador que cambia su apreciación o su valoración de las cosas. Reitero, ese cambio interior seguramente va acompañado también de un cambio exterior, nadie lo duda, pero en principio
Se trata de un cambio interior. Y eso es lo que expresa metanoeo. Entonces, lego himin hoti, jutos hará, porque de la misma forma, hará en Tourano estai epigeni hamartolo. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que cambie, que se arrepienta, que se convierta. Epi enene conta enea, que por 99 dikaiois, bueno, dikaios quiere decir, o dikaios quiere decir el que es justo, dikaiosine es la justicia, entonces dikaios quiere decir la justicia, los justos, los que se supone que viven según Dios. Hay un toque de ironía en esto, claro, porque Cristo no está elogiando aquí al pecador, ni está diciendo mejor es pecar y convertirse que no haber pecado. No es lo que está diciendo Cristo, sino es para que nos entendamos. Esto tiene su toque de ironía. Es como si Cristo dijera, pues mejor el pecador que admite su pecado que los que no se dan cuenta que son pecadores y se creen justos. Ese es el sentido, claramente. Dikaiois, hoitines, a que aquellos justos, literalmente es eso, que por aquellos 99 justos, creían ejos sin metanoias, no teniendo necesidad de arrepentimiento, no teniendo necesidad de conversión. Esta expresión, este hoitines que tenemos ahí, aquí está este hoitines que lo quiero destacar, es donde está el toque de ironía, y ese toque de ironía se pierde un poquito en las traducciones. Fíjate, por ejemplo, en latín dice, Gaudium erit in cielo super uno peccatore penitentia magente, quam super non aginta novem justis, qui non indigent penitencia. Se perdió el hoitines. Hoitines, es un modo particular de pronombre en griego. Este hoitines es un pronombre relativo, pero uno se da cuenta que tiene su ironía, porque él hubiera podido decir simplemente hoi, hubiera podido decir epienene conta enea, que por 99 dikaiois hoi reian ejos sin metanoias, los cuales no tienen necesidad. Pero si uno quisiera hacer una traducción muy, pero muy fiel, tendría que decir más o menos esto. Empecemos desde el principio de este versículo. Os digo que de la misma forma habrá alegría en el cielo, ¿cierto? Habrá alegría en el cielo por por un solo pecador que se arrepiente, que por enene conta enea, que por 99 de aquellos justos que no necesitan conversión. Ahí se respeta el toque irónico que tienen las palabras de Cristo. El otro aspecto que debemos destacar acá es que en la traducción dice, habrá más alegría en el cielo. Si uno mira, ese más realmente no aparece. Dice, realmente dice, lego himin joti, jutos, hará en Tourano estai. Habrá alegría en el cielo. Pero claro, cuando se introduce esta conjunción que es típica de comparación, entonces digamos que queda justificado el utilizar la expresión más alegría. Lego himin joti jutos hará en Tourano estai, epi geni amartolo. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta, que se arrepiente, que por 99 de aquellos justos que no necesitan conversión. El de aquellos, ¿de dónde lo saco yo? Del hoitines, porque te repito, en griego, correcto, hubiera podido decir perfectamente hoi, los cuales, hoi, hu creían ejos sin metanoias. Bueno, ahí está la enseñanza fundamental. Luego nos vamos a la dragma, ahora sí. Etis gune,
dracmas ejusadeca, o cuál mujer. Sí, aquí está la O, ¿cierto? Esta eta es la disyuntiva, la O disyuntiva, o cuál mujer, ¿cierto? Tirbune, mujer, dracmas ejusadeca, dracmas teniendo 10 dracmas, ean apolese, te das cuenta, de nuevo está apolumi, apolese, que perdiendo, apolese, drachmen mian. Antes nos destacaba que era una oveja, ahora dice aquí una moneda. Antes estaba el contraste entre una oveja y 99 ovejas, aquí es el contraste entre una moneda y 9 monedas. Como quien dice, Dios no se resigna a perder a nadie. Cada uno de nosotros es precioso ante Dios. Drachmen mian, uji, haptei lignon. Haptei, enciende, lignon, la lámpara. Lignos es la lámpara. Kai saroi tenoikian, y barre la casa. Kai tsetei, tsetei, este es el verbo de buscar, es un verbo activo. Kai tsetei, epimelos, geos, hu, geure. Y barre la casa, ¿cierto? Barre la casa con la lámpara encendida, barre la casa, kaitsetei epimelos. Epimelos quiere decir con todo detalle, completamente, cuidadosamente. Es decir, esta mujer, aunque tenga sus 9 dracmas, no puede quedarse tranquila con la dracma que se le ha extraviado. No se queda tranquila. Geos, geure. Cae Geurusa, y habiendo encontrado, ahora vienen las mismas acciones. Entonces, si te das cuenta, una situación de armonía. La mujer tenía 10 monedas. Una pérdida, se le perdió una, se le extravió una. Una recuperación. Cae Geurusa, y habiendo encontrado, se entiende la dracma, la moneda, cae Geurusa, Suncalei, Tasfilas, Caigeitonas, Legusa, y habiéndola encontrado, llama, ¿cierto? Llama Tasfilas Caigeitonas. De nuevo aparece la distinción. Literalmente es a las amigas y a las vecinas. ¿Por qué las amigas? Las amigas representan las que ya están cerca del corazón de esta señora, las que de algún modo pueden compartir más inmediatamente su alegría, pero llama también a las vecinas. ¿Por qué? Porque la alegría quiere expandirse. Te repito, aquí hay una alegoría, aquí hay una comparación que nos lleva a descubrir que el Evangelio no es únicamente para los que ya creen, es decir, ¿cierto? Tus filús, no es únicamente para los amigos, tus filus, no es únicamente para tus filus, los amigos, o para tas filas, las amigas, sino es también para los geitonai, para las geitonai, es decir, para aquellos que son vecinos. Entonces, esto nos está indicando la expansión de la alegría. Le gusta diciendo la misma expresión, Zwinharete moi, alegraos conmigo. El evangelio siempre es alegría, entonces viene la cuarta parte, alegrarse. Hotiheuron tendrachmen gen apolesa, otra vez el verbo apolumi. El verbo apolumi realmente es protagonista dentro de todo este texto. Y dice acá, Jutos legojimin, de la misma forma, legojimin os digo, gine taijara. Dice aquí, se produce alegría. Es interesante, porque ginetai viene de ginomai, que indica un cambio, indica un cambio. Se produce alegría, brota la alegría, nace la alegría. Enopion tonangelon tuceu. Enopion. Enopion es algo que nos puede sorprender porque enopion es una preposición que significa ante, delante.
Es una expresión que, si se traduce literalmente al español como la tenemos acá, a uno le suena extraña, pero que tiene una enseñanza preciosa. Se produce alegría ante los ángeles de Dios. Pero por una parte esto nos recuerda el carácter contemplativo que es propio de los ángeles, ¿cierto? Se produce la alegría delante de ellos, como que ellos presencian esa alegría. Y por otra parte nos muestra que la alegría es algo que llega a ellos, es algo como exterior, algo que está delante de ellos. ¿Por qué? Porque es la alegría que proviene de la gracia divina. Hutus leguhimin, gineta ijara enopion tonangelon tuceu, alegría, se producirá alegría, llegará alegría, nacerá alegría ante los ángeles de Dios. Epigeni hamartoló metanounti, por un solo pecador que se convierta, por un solo pecador que cambie. Si nos vamos al latín, de nuevo aparecerá la expresión que ya sabemos que nos parece que fácilmente se entiende de modo incorrecto. Ita dico vobis gaudium fit. Gaudium fit. Se produce alegría. Coram angelis Dei. Delante de los ángeles de Dios. Esa traducción es perfecta. Super uno peccatore penitencia mayente. Sobre, es decir, en razón de un pecador que hace penitencia. Y aquí empieza la parábola del hijo pródigo que va a desplegar la misma idea, pero con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, un cambio es que aquel eh, pastor o dueño de ovejas, nos decía el Señor Jesús con el verbo poreuomai, se puso en camino hasta que encontró. La mujer barrió la casa y encendió la lámpara hasta que encontró. Mientras que el papá, en la parábola del hijo pródigo, se queda en casa. Y repito, ese es un dato muy interesante. Cayeipen, bueno, empezamos desde el versículo 11. Eipen de anthropostis, un hombre, ¿cierto? Tis, alguno, un hombre. Eigen dio huius, un hombre tenía dos hijos. Cayeipen joneóteros autón, y dijo joneóteros, neos significa nuevo, neóteros quiere decir el más nuevo, o sea, el más joven, el más pequeño, el menor. Cayeipen joneóteros autón topatri, y dijo el más pequeño, pater dos moi to epiballon meros tesusías. Esta es la petición de él. Meros, para que nos entendamos, meros quiere decir la parte, la porción. Meros tesusías, meros tesusías. Usía es una palabra que quienes están familiarizados con la filosofía la habrán escuchado, porque es la parábola clásica en el pensamiento de Aristóteles, es la parábola clásica para referirse a, a, la, a la sustancia. Es lo que se suele traducir por sustancia. Entonces, usía es la sustancia en términos filosóficos. Pero, pero aquí la sustancia, ¿a qué hace referencia? La sustancia se refiere a lo que una persona realmente tiene. Hay una relación, ¿no? Hay una relación. Por ejemplo, yo siempre comento el caso del caldo que es sustancioso. Eso se utiliza por lo menos en mi país. Un caldo sustancioso es un caldo que tiene alimento, que tiene nutrimento, que tiene sustancia. Por eso decimos, ¿no? Sustancioso. Entonces, la sustancia de una persona muchas veces se refiere al conjunto de los bienes. Pero si vamos más fino, es lo que la persona ha hecho en la vida, lo que la persona ha hecho con su vida. Y esto se refuerza con la expresión que aparece al final de este versículo. Entonces, dos moi, dos de imperativo el verbo didomi, dos moi, dame, tu epiballon meros tesusías. La porción de la hacienda, dice aquí, epiballon. Epiballon es lo que a mí me va a caer, literalmente, a ver. Balo es arrojar, epibalo es lo que cae como de encima. Entonces, pues aquí se traduce claramente, pues es un modo un poco, ¿qué diríamos? Es un modo un poco
metafórico de hablar, la parte de la hacienda que me corresponde. Pero tratemos de traducir Usía más preciso. Dame lo que me corresponde de todo lo que tú has hecho en la vida. Eso es lo que le está diciendo el hijo menor. Dame lo que me corresponde de todo lo que tú has hecho en la vida. Impresionante. ¿Y qué hace el papá? No replica nada. Jo, se refiere al papá, al pater, jo de dieilen autois ton bion. Dieilen es auristo de diaireo, que quiere decir partir o repartir. Él pues les repartió ton bion. Literalmente es les dio la vida. Les dio, para que veas cómo funciona el griego bíblico, ¿no? Usías Usía es lo que tú has hecho con tu vida, lo que tú has hecho en la vida. Y dice aquí, les repartió tonbion. Y esto es impresionante porque tonbion literalmente es eso. Les repartió su vida. Bueno, a ver, bios significa literalmente vida, pero también tiene ese sentido de lo que tú tienes, lo que tú reuniste a lo largo de tu vida. Entonces, las dos expresiones que aparecen en este versículo, tanto usía como bios, se refieren al trabajo de toda la vida. Y la expresión les repartió la vida, que en griego se entiende perfectamente, es algo así como repartió sus propiedades, pues nosotros debemos dejarnos impactar por lo que aquí aparece, porque lo que está diciendo aquí es, les repartió, les dio su vida. En efecto, al pedir lo que le iba a corresponder después de la muerte del papá, lo que está haciendo el hijo menor es matando al papá, y el papá le entrega la vida. Observemos que al repartirles entre esos dos hijos, pues quiere decir que ya lo que queda en esa casa va a ser todo para el hijo mayor. O sea, el hijo mayor, que no se va, sino que se queda, pues hace cuentas de que como ya se repartió, entonces lo que le queda a él, pues ya es todo para él. Y esto va a explicar el disgusto del hijo mayor posteriormente. Dice aquí, metú por las gemeras y no después de muchos días, o sea, después de pocos días, sinagagón, perdón, panta, reuniéndolo todo. Aquí hay dos verbos que son claves. Un verbo es reunir y el otro verbo es desperdiciar. Reunir y dispersar son dos verbos que son claves. Este hijo menor, caimetú por las gemeras, sinagagón panta, juneóteros judíos, apedemesen eishoran macrán. Apedemesen. Apodemeo significa marcharse, como con cierta solemnidad, podríamos decir, ¿no? Marcharse. No es, por ejemplo, que si voy de la cocina a la sala, entonces me marché. No, es más o menos lo que en español de España se entiende por marcharse. Se marchó. Se marchó Eishoran Macrán, a una región lejana. Macros quiere decir lejano. Kai Ekei, y ahora viene el desperdicio. Diascorpicen. Diascorpizo es repartir, pero repartir desperdiciando. Es como dispersar. Es como echar para todas partes. Estoy buscando el verbo en español que se parezca más a esto. Por consiguiente, es lo que se traduce por malgastar. Diascorpicen. Tenucian autú, lo que tenía, su hacienda, son azotos, viviendo perdidamente. Azotos es un adverbio que indica eso, viviendo sin ningún tipo de sabiduría ni prudencia, viviendo de un modo necio y libertino. Se le acabaron las cosas. Dapanao quiere decir, pues que ya gastó.
Entonces, dapanao es gastar, entonces dapanesan tos de autupanta, habiéndolo gastado todo, egeneto lumos isgira katatenjoran ekeinen, katatenjoran ekeinen. Habiéndolo gastado todo, egeneto lumos isgira. Isgiros quiere decir poderoso, potente. Entonces vino un hambre fuerte. Aquí traducen, un hambre extrema. Vino un hambre fuerte. Un hambre fuerte. Katatenjoran ekeinen, a aquella tierra. Kaiautos erxato justereistai. Justereo significa pasar necesidad, necesitar. Entonces, el que todo lo tenía, aquí viene el cambio dramático, el que todo lo tenía, ahora lo necesita todo. El que abundaba, ahora está en gran escasez. Caiporeu theis, y yendo, ecolece, geniton politontes horas ekeines, entonces, ecolece. Ese verbo, el verbo colao que encontramos en este versículo 15, lo que significa es como unirse. Colao es, de hecho, no lo he averiguado, pero no me extrañaría que la cola, ¿te acuerdas de ese pegante que suena poco en estos días, ¿cierto? La cola es la misma raíz que está en el colágeno. El colágeno es algo pegajoso, es algo que une. Entonces, ecolece quiere decir el que se unió. Geniton politón, a uno de los ciudadanos, politón viene de polis, geniton politón tesjoras ekeines, a uno de los ciudadanos, a uno de los habitantes de aquel país, kai epempsen auton eistus agrus. ¿Y qué pasó con él? Uno de estos ciudadanos que lo envió. Pempo es enviar, es uno de los verbos para decir enviar, que lo envió a él, eistus agrus autu, a sus campos, boskein hoirus. Bosco es alimentar, dar de comer, o apacentar en general. Hoirus es el plural acusativo de hoiros. Hoiros quiere decir un cerdo. Lo envió a alimentar cerdos. El que tiene hambre se ve obligado a alimentar y alimentar a los seres más despreciables, más repugnantes para los judíos, a alimentar cerdos. O sea, fíjate, necesidad absoluta, hambre profunda, trabajo humillante y además trabajo impuro, alimentar cerdos. Kai epethimei, genisai tenkoilian ectonkeration, a ver que aquí se nos está acabando el espacio, kai epithimei, epithimeo es desear, pero desear ardorosamente, como decir codiciar, anhelaba. Tal vez se debería traducir no solo por deseaba, sino deseaba ardientemente, porque es el verbo epithimeo. No es el simple querer, por ejemplo, de teleo, el que quiere. No, esto no es simple querer. Esto es anhelar, esto es codiciar, esto es querer con todas las ganas. Kai epithimei geneseiten koilian ecton keration hon estion hoiroi. Y anhelaba, deseaba ardientemente genisai tenkoilian. Genizo es repletar, es llenar. Llenarse el vientre, ecton keration, hon estion hoiroi. Llenarse con las keration, ¿qué es?
pues Keration se traduce aquí por las algarrobas. En todo caso, se trata del alimento de los cerdos. Son como especies de tallos, como especies de raíces. O sea, observemos la situación tan absolutamente extrema que está experimentando este hombre. Y el último toque en la crueldad. Kai udeis edidu auto. Y nadie le daba. Y nadie le daba. Ese es el colmo de la humillación. Observemos que la oveja no es un ser libre, la moneda no es un ser libre, y aquí se trata de un ser humano que es un ser libre. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Cristo? Que muchas veces no es que Dios nos salga a buscarnos, sino que Dios nos busca a través de las circunstancias, a través de esa escasez, escasez porque se le acabaron los bienes, a través de esa hambre, a través de esa humillación, a través de esa impureza religiosa en la que él se ve, que tal vez para nosotros no signifique demasiado, pero imaginémonos el asco del judío haciendo eso, a través de la crueldad de ver que nadie le da ni siquiera algarrobas de cerdos, a través de esas circunstancias, Dios lo estaba buscando. O sea que en cierto sentido el Padre se quedó en la casa, pero en otro sentido el Padre se hizo presente, porque es el Padre Dios, se hizo presente a través de aquella escasez, a través de aquella necesidad. Y ahora mira la manera como se habla del proceso de conversión. Eis geautón de elzón, eis geautón de elzón, hacia sí mismo yendo, entrando en sí mismo. Puede decirse que la patada que le da la realidad le da una patada brutal y la patada que le da la realidad, esa patada es la que lo obliga a entrar en sí mismo. Es la que lo obliga a no huir más de sí mismo. Porque mientras él estaba en la abundancia, una abundancia que no era suya, pero que él consideraba suya, una abundancia que él no había trabajado, pero que él consideraba propia, mientras él estaba en esa abundancia, él estaba afuera. Es imposible no recordar las palabras de San Agustín. Dice San Agustín en su libro de las Confesiones, describiendo su propia conversión. Y deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Así le habla San Agustín a Dios. Me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Qué impresionante. Entonces, entrando en sí mismo, F dijo, Mosoi, perdón, Posoi, que significa cuántos. Posoi mistioi. Posoi mistioi tu patrosmo. Mistios significa los jornaleros, los que trabajan por un sueldo. Posoi mistioi tu patrosmo. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que trabajan por un sueldo? ¿Cuántos jornaleros de mi padre? Periseuontai arton. Sobreabundancia tienen de pan. Ego de limo jode apolimai. De nuevo el verbo apolumi, ¿sí lo ves? Pero yo aquí, jode, aquí, limo apolimai. Me estoy destruyendo de hambre. Pero la destrucción que experimenta y el entrar en sí mismo le lleva un cambio. Y sigue hablando, Anastás, levantándome de anístemi, ¿no? Recordemos que para los ortodoxos, y en general en lengua griega, la resurrección se llama la anástasis, es el levantarse, no quedarse destruido. Podemos decir que anístemi es como lo contrario del apólumi. Levantándose, levantándome sería, levantándome, iré
proston pateramu, a mi padre, cayero auto, y le diré, pater, hemarton eistonuranon, kai enopion su. Fíjate la precisión de los términos. Padre, he pecado, eistonuranon, contra el cielo. Modo discreto de los judíos decir contra Dios. He pecado contra Dios. Kai enopion su, y ante ti. De nuevo, esto nos puede causar alguna extrañeza que se utilice la expresión enopion. Es que el pecado siempre es de algún modo contra Dios. Por eso dice el Salmo 51, contra ti solo pequé. Kai enopion su. Uketi, de ahora en adelante, eimi axios, clecesa y huiosu. Ya no más. Uketi, ya no más. Ya no más soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué se traduce? Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Poieson me, Josgena, ton mistionsu. Hazme, literalmente es eso, hazme uno de tus jornaleros. Bueno, con una pequeña anotación, ¿no? Hazme como Gena, ¿cierto? Gena de Heis, que significa uno. Hazme como uno de tus jornaleros. Y efectivamente pone su plan en práctica, se levanta y hay gestos de ternura que están en el versículo 20 y que no debemos saltar. Cayanastás y levantándose, Elfen proston patera geautú, donde su padre, Eti, todavía, de autú macrán apejontos, estando en la distancia, apejo a distancia, macrán a gran distancia, todavía estando muy lejos, Jopater autú, dice, Eiden autón Jopater autú, lo vio su padre, lo vio su padre. Y esta es una imagen ya conmovedora. El papá, uno puede imaginarse el papá asomado hacia ese camino por donde el hijo se fue. El papá pensando, trayendo con el deseo. No lo fue a buscar, pero de alguna manera lo trajo también con el amor, con el deseo. Trayéndolo con el deseo. Eiden auton hopater autú, kai esplagniste. Ese verbo tan difícil de pronunciar, pero tan hermoso en su significado. Splagnitsomai, splagnitsomai quiere decir compadecerse, literalmente es removerse en las entrañas. Splagniste, esplagniste. Kai, mira esto tan hermoso. Dramón, corriendo, dramón, del verbo trejo, que es correr. Corriendo, epepesen, epiton tragelon auto. Epepesen literalmente viene de epipipto, y epipipto quiere decir arrojarse encima, tirarse encima. Se arrojó encima, es decir, aquí está el ímpetu del amor que no se contiene, que no se mide. Es la imagen de una alegría incontenible. Epepesen, se arrojó, epiton tragelon. Tragelon es el cuello, de ahí viene la tráquea. Epiton tragelon autú. Kai catefilesen autón. Y lo besó efusivamente. Catefilesen tiene que ver, por supuesto, con filo, que es amar. El hijo dice lo que hemos conocido, ¿no? Ey pendejo, Dios auto, le dijo el hijo lo que tenía pensado decirle. Pater, hemarton eistonuranon kayenopion su, uketiaimi axios, clecenai huiosu. Ya no soy digno de que me llames hijo tuyo. Pero mira la respuesta del padre. Ey pendejo, pater, prostus dulus autu. Dijo el padre a los siervos. Tají, tají, que significa rápido. De ahí viene taxis, de ahí viene taxonomía. No, la taxonomía no, la taxonomía viene de tazo. Viene la taquicardia, corazón rápido. Viene la taquigrafía, escribir rápidamente. Tají. Exenéncate. Stolenten proten.
traigan el vestido primero. Literalmente es el vestido primero. Cayondízate, autón, y pónganse. Caidote dactylion eistenheid auto. Y denle, denle un anillo, denle el anillo eistenheira auto en su mano. Kai hipodémata eis tus podas. Y sandalias para los pies. Es el vestido. Literalmente es de pies a cabeza. El vestido nuevo, el anillo y por supuesto las sandalias. El estado lamentable, el estado terrible en el que venía ese hijo empieza a transformarse gracias al amor generoso del papá. Pero todos esos cambios exteriores del vestido, del anillo, de las sandalias, van a algo mucho más profundo que queda expresado con la parte de la alegría. Caiférete y traed ton mosjon ton siteutón. El ternero, mosjon es el ternero, ton siteutón, el cebado, el preparado para una ocasión especial. Císate, matad, o sea, sacrificadlo, caifagontes y comiendo, eufranzomen. Y comiendo, ¿cierto? Eufranzomes. Eufraino quiere decir alegrarse, quiere decir, es el alegrarse, pero es lo que aquí traducen, celebremos una fiesta, es hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta. No es solo que esté mejor el hijo, es que hay que alegrarse. Joti jutus jujuyosmu, ¿por qué? Joti jutus jujuyosmu, necros en, fíjate el verbo que se utiliza, muerto estaba. Kai anetzesen. Anatzao significa vivir de nuevo. Aná significa hacia arriba o de nuevo. Entonces, anetzesen. Muerto estaba y ha revivido. En apololos, perdón. En apololos. ¿Ves? Apolumi. El verbo que aparece en las tres parábolas. Estaba perdido, caigeurece, y ha sido encontrado. ¿Y qué pasó? Kai Erzanto y empezaron Eufrainestai a hacer fiesta. Y comenzaron la fiesta. Ahora viene el hijo mayor. ¿Qué va a suceder con el hijo mayor? Esto es complejo. El hijo mayor estaba en el campo, es decir, este estaba trabajando. El hijo menor también estuvo en un campo cuidando cerdos. El hijo mayor está en el campo, pero cuidando lo propio del papá. O los cultivos o el ganado del papá. En de Huyos autujo presbíteros, el mayor, o sea, el más viejo literalmente, en agro. Caijoserjómenos en Gisenteoiquía, cuando se acercó, cuando llegó acercándose a la casa, ecusen sinfonías, escuchó sinfonías, ¿no? Escuchó los cantos y las danzas, oyó la música y las danzas, y no le gustó mucho. Kai proscalesámenos, gena ton paidon, y llamando a uno de los siervos, paidon es uno de los muchachos, pues uno de los empleados ahí de la casa, epinzaneto ti, entonces, pinzanomai quiere decir averiguar, averiguar cuidadosamente. Él quiere estar seguro de qué es lo que está pasando. Epinzaneto ti an ein tauta. ¿Qué era todo aquello? El criado le dice Jodei penautó. Joti le dijo que Joadelfosu Jekei, ¿cierto? El hermano tuyo, Jekei, ha vuelto. Kai ethisen Jopatersu ton moshon ton siteuton. Y él, y ha matado tu padre, el ternero cebado. Joti Hygiainonta auton apelaben. Apolambano significa recibir, ¿cierto? O recobrar
apolambano. Hygiai nunta quiere decir con salud, o sea, en buena condición. Tu papá mandó matar el ternero cebado porque lo recobró con salud. Orgiste de kai ukethelen eiselthein. Orgizo, de donde vienen muchas palabras, orgue es la ira, orgizo es airarse, enojarse, irritarse mucho. Etimológicamente, desde lejos, esta palabra estaba emparentada con orgía también. Entonces, orgiste, irritándose sobremanera, kethelen, no quería eiselthein entrar. Jodepater autu, exelzón, parecale yautón. El papá, pues su papá salió para llamarlo, pero más que llamarlo, para Caleo es como tratar de persuadir. Jode apocriceis, Eipen, él respondiendo, Eipen topatriautu, dijo a su padre, Idu, tosauta ete duleuo soy. Mira, tosauta ete. Ete son pues los años. Tosauta tantos años. Doleuo soy. Kai udepote entolen su parelton. Y udepote jamás entolensu, una orden tuya, entolés. Entolés el mandato, una orden tuya. Y jamás parelton. Parelton es una palabra, pues viene de parer homai, claro. Parer homai literalmente es algo así como irse por el lado. O sea que no es solamente desobedecer, es algo así como desobedecer simulando obediencia. Y aquí viene otro toque de ironía en lo que dijo Cristo. Ad ille respondens dixit patri suo, ecce tot anni servio tibi, et nunquam mandatum tum preteri. Preteri. Esa es la traducción exacta de parelzon. Nunca me fui por el lado de tus mandatos. Preteri. Nunca, literalmente es algo así como nunca simulé obediencia desobedeciendo. O sea, yo no soy un simulador. Y uno se va a dar cuenta que en la práctica este hombre, pues sí es un simulador porque no comparte el corazón de su padre, no comparte la intención de su padre. Kai emoi y a mí, udépote, o sea, yo udépote, yo jamás te desobedezco, y tú udépote edocas, yo jamás te desobedezco, y tú jamás me has dado, Efison, erifon, perdón, erifon. A ver, erifos quiere decir un cabrito. Erifos es un cabrito. Entonces, nunca me has dado un cabrito, erifos. En acusativo, erifon. Udepote edocas erifon, hina metatonfilon mu, eufranzo. Para que yo me alegre, para que yo haga fiesta con mis amigos. Para que yo haga fiesta con mis amigos. Y ahora viene la gran queja. No lo va a llamar mi hermano. Jotede, johuyosu jutos. Cuando, en cambio, este hijo tuyo, jocatafagón su tonbion, el que se tragó, el que se devoró, lo que tú has hecho en la vida, tonbion, aquí traducen tu hacienda, pero acuérdese que bion es lo que tú has hecho en la vida. El que se tragó todo, el que se devoró lo que tú has hecho en la vida, metapornon elfen. Ahora que viene este hijo tuyo, el que se devoró lo que tú has hecho en la vida con prostitutas, Edisa sautó, para él matas, Tonsiteutón mosjon, el ternero cebado. Y le responde el papá, Jodei penautó, tecnon. Es muy hermoso esto porque no le dice
huios, que sería hijo. E dice tecnon, que es una palabra particularmente cariñosa. Tecnon es mi niño. Es mi niño. Mi niño, supantote me temu, ei. Tú siempre estás conmigo. Pántote. Fíjate que este hijo mayor había dicho jamás, ¿no? ¿Dónde está el jamás? Udépote, jamás. El papá le opone la otra palabra, el contrario, pántote. Supántote me temuei, siempre estás conmigo. Caipanta taima, saestin. Y todo lo que es mío, saestin, tuyo es. Por consiguiente, la conclusión es esta. Por consiguiente, si todo lo mío es tuyo, el hijo mío es hermano tuyo. Y así termina el último versículo. Eufrancenai de caijarenai edei. Edei era necesario. Era necesario. Eufrancenai en infinitivo. Hacer fiesta. Caijarenai, alegrarse, ya apareció la alegría. Joti, Joadelfosu, jutos, porque este hermano tuyo, necros en, le dice lo mismo que había dicho a los siervos. Necros en, muerto estaba. Kai etzesen, y ha sido encontrado. No, y ha vuelto a la vida, porque esto es de Anatzao. Etzesen, muerto estaba y ha vuelto a la vida. Kai, y viene el adjetivo que hemos destacado, Kai apololos, Kai giurete. Y estaba perdido y ha sido encontrado. ¿A quién le dedica esta parábola, estas parábolas de la misericordia? Nos hemos saltado los primeros versículos, es el momento de volver a ellos. Esan de auto había para él o había cerca de él, en Gitzontes, acercándose, pantes joitelonai kai jamartoloi acuinauto. Los publicanos y los pecadores se acercaban a él para escucharlo. ¿Y quiénes eran los que murmuraban? Kai Diegon Gutson hoite farisaioi kai hoi gramateis. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este come con pecadores. Bueno, ante todo acoge, ¿no? Prosdejomai. Jutos prosdegetai, acoge, hamartolus, kaisinesciei autois, y come con ellos. Acoge a los pecadores y come con ellos. Esta parábola va fundamentalmente para aquellos que, como el hijo mayor, consideran que la misericordia es para ellos, pero que la misericordia no es para los pobres pecadores. Habría tanto más que decir, pero yo creo que hemos tenido una aproximación bella que hay que agradecer a Dios de este texto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.